Inaugurado el seminario, damos inicio a la conferencia magistral de inauguración, titulada Dos archivos and posiciones itinerarios da fotografía pública, la que estará a cargo de la profesora doctora Ana María Maguad de la Universidad Federal Fluminense, Brasil. Ana María Maguad es doctora en Historia Social por la Universidad Federal Fluminense, con postdoctorado en el Museo Paulista de la Universidad de San Pablo. Actualmente es profesora del Departamento de Historia, investigadora del Laboratorio de Historia Oral e Imagen de la Universidad Federal Fluminense. Desde 1992 en el Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico desde 1996 y científica de Our Stat Paper desde 2013, investigadora visitante de la Cátedra Celso Furtado de St. John's College, Universidad de Cambridge, dedicada a la enseñanza de la teoría y metodología de la historia. Es autora del libro Poses e Fragrantes, ensayos sobre historia y fotografías, y organizadora del trabajo Fotográficamente Río, la ciudad y sus temas. Además de varios artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con historia oral, historia pública, historia visual, historia cultural e historia de la memoria. Dedica especial interés a la reflexión crítica sobre la fotografía. Profesora, es un honor que nos acompañe el día de hoy. El espacio es todo suyo y recordar que tiene 40 minutos para su exposición. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Me alegro mucho en estar aquí con ustedes hoy día y ojalá que me entiendan. Voy a tratar de hablar en español y voy a compartir mi pantalla con ustedes ahora para que empecemos al tiro, no más, como se dice en Chile, a plantear las ideas que yo estoy tratando de desarrollar con ustedes. Esta presentación tiene que ver justamente con mis investigaciones sobre mira, yo necesitaría hacer ahora sí, ya, tenía que hacer una movida, gracias. Mira, esta investigación, itinerarios de la fotografía pública, de los archivos a las exposiciones, está más bien direccionada a las reflexiones sobre museos, sobre archivos, y ojalá que a lo largo de mi presentación algunas ideas se puedan desarrollar en términos de la discusión sobre accesibilidad. Entonces, voy a empezar con la primera imagen y voy a me quedar en esta imagen unos minutos. Este es uno de los pocos registros en daguerreotipo de una manifestación pública que se conoce. Fue del movimiento cartista inglés, produzido em 10 de abril de 1848, por um fotógrafo chamado Kilburn, titulado The Great Meeting on Kennington Common, daguerreotipo de dimensões médias, 17 por 12 centímetros, com uma singular característica, a aplicação de color sobre sua superfície. Vemos em primeiro plano e em plano central palco donde os líderes se apresentam rodeados por uma multitud impassível. Observando-los discursar, ao fundo se vê uma construção cuja chimenea remonta a uma iconografia da segunda revolução industrial no século XIX. Em primeiro plano, a imagem se observa com detalles a silhueta de homens, mulheres e alguns niños vestidos com trajes próprios de uma primavera fria. Carruajes, animales de transporte, y en los siguientes planos impresionan los detalles de la imagen, cuya excelente definición de líneas y contrastes nos permite reconocer los pequeños detalles de una gran multitud,
hasta llegar a un majestuoso edificio de la fábrica que sirve de moldura al evento. Un fotoícono de la situación política por reunir un conjunto importante de referencias históricas sobre el movimiento operario inglés y configurarlas con el apoyo del imaginario fabril del siglo XIX. También revela una rara cualidad del operariado inglés, su atención. Se observa para el tiempo de la captura de la imagen exigido en la época, no menos de 65 segundos, la permanencia de la multitud en la plaza fue de total apoyo, con total también adhesión a la causa. Se ven solo algunos espacios vacíos, algunos fantasmas que surgen en el medio de la multitud por causa de la circulación de las personas durante la toma de la imagen. Sin embargo, para se dimensionar el valor político de esa imagen, no basta limitarse a un análisis de las representaciones visuales en ella contidas, es fundamental recuperar, si posible, partes de su biografía, al menos las dos fundamentales, su nacimiento y su destino final. Del autor de la imagen, K.E. Kilbud, sabemos poco, que fue un fotógrafo inglés que actuó en Londres entre 1846 y 1865, periodo en que la técnica del daguerrotipo ya estaba ampliamente difundida en varios países, posibilitando la abertura de estudios fotográficos que se dedicaban mayoritariamente a la producción de retratos. Sin embargo, Kilburn se arriesgó a llevar su pesado equipamiento para las cercanías del sur de Londres y registrar en el día 10 de abril una de las más importantes manifestaciones cartistas. En el tema central de la foto, el movimiento cartista fue un movimiento direccionado para las reivindicaciones de las reformas políticas y sociales del Reino Unido. Entre 1838 y 1850, su nombre se originó en el Manifiesto de 1838, titulado Cartas del Pueblo, donde se propagaban fundamentalmente ideales democráticos como el voto secreto y el sufragio universal. El movimiento cartista es considerado por la literatura especializada como posiblemente el primer movimiento operario de masa de la clase trabajadora con fuerte impacto político y reconocido liderazgo. En relación al local de la manifestación, Kennington Common, se sabe que durante el siglo XVIII fue un importante campo de cricket que dividía con las ejecuciones públicas el espacio comunitario. Los juegos terminaron en el siglo XVIII, pero las ejecuciones se extendieron hasta 1800. Durante la mitad del siglo XIX, Kennington Common se tornó palco de manifestaciones políticas y eventos populares de diferentes tipos, donde se incluye la manifestación cartista de 1848. Después de esta, el espacio fue cercado y pasó a llamarse Kennington Park, pasando a ser tutelado y sustentado por la realeza británica. Para descubrir el sentido final de la imagen, el subtítulo que acompaña su publicación en la obra de Rosenblum, Una historia de la fotografía, se identifica que la imagen integra la colección Royal Library Windsor Castle, England, y que fue producida con la autorización de Su Majestad la Reina Elizabeth II. Esta breve biografía de la imagen y de su entorno permite presentar algunos aspectos interesantes de una historia visual de lo político o una historia política de lo visible. El primero es la importancia del movimiento cartista que movilizó al fotógrafo Kilburn y lo proyectó en los anales de la historia de la fotografía. La segunda es la fuerza del liderazgo cartista en movilizar en sus discursos una masa significativa de participantes que, si no fueran
capturados en su más viva manifestación de apoyo, garantizaron su entrada en la historia de la clase operaria por la simple presencia atenta. Tercero es la importancia de los aspectos de los espacios públicos para la manifestación popular y el peligro que esto representa para los poderes instituidos, que queda evidente en la transformación del Kennington Common para Kennington Park después del mitin de 1848. Por fin, no menos importante, el hecho que la memoria del movimiento operario y de la clase trabajadora está depositada en un archivo real y ser publicada solamente con la autorización de la reina. En resumen, el descubrimiento del daguerrotipo con sus posibles usos son factos políticos de una historia que no se cuenta por eventos, pero que se elabora por problemas. Las relaciones entre la imagen fotográfica aquí presentadas está en la base de la condición histórica del dispositivo como un importante medio de representación social. Mi reflexión hoy busca presentar un panorama del recorrido histórico de esta relación. Para esto propongo un roteiro que se inicia con una breve discusión de la relación entre cultura política y cultura visual, que se expresa entre las formas en la producción de la fotografía pública, para en seguida evaluar la producción fotográfica contemporánea desde la perspectiva del compromiso político como forma de autoría en la fotografía pública. Lo que vemos cuando estudiamos la historia de la práctica fotográfica y en ella identificamos la fotografía como registro de la experiencia histórica y la multiplicación de sus usos, funciones, a tal punto de no poder referirse más a una fotografía en singular. Sin embargo, la principal división aún es aquella que define las diferencias espaciales fundadoras de la modernidad, el espacio privado y el espacio público. Pero es en el espacio público que históricamente se identifican los circuitos de polaridad de la imagen fotográfica. La fotografía se vuelve pública por cumplir una función política que garantiza la transmisión de mensajes para dar visibilidad a las estrategias de poder o, más aún, a las disputas por el poder. La fotografía pública es producida por agencias de producción de la imagen que desempeñan un importante papel en la elaboración de una opinión pública, medios de comunicación, estados, etc. Son, por lo tanto, el soporte de gerenciamiento de una memoria pública que registra, retiene y proyecta en el tiempo histórico una versión de los acontecimientos. Esa versión es construida por una narrativa visual y verbal, o sea, intertextual, pero también multitemporal. El tiempo del acontecimiento, el tiempo de su transcripción para el modo narrativo, el tiempo de su recepción en el marco histórico de su publicación, dimensionado por las formas de exhibición en la prensa, museos, libros, proyectos, etc. La fotografía pública produce visualmente un espacio público en las sociedades contemporáneas, simultáneamente con las visiones de mundo con que se identifica. La fotografía pública asociada a la producción de documento da visibilidad a la experiencia social de sujetos por detrás y por delante de la cámara. Se destaca tanto como fuente como objeto de estudio histórico visual del poder y de las culturas políticas. La producción histórica de la fotografía pública asociada a la construcción de la sociedad burguesa liberal y democrática durante el siglo XX constituye un circuito social proveniente de las culturas de los medios y de las mediaciones, compuesto por las agencias de producción de imágenes gubernamentales, organismos conectados al Estado, que tienen como función el registrar y archivar las acciones sobre el espacio público, así como las asesorías de prensa y propaganda, que cumplen la función de publicitar la acción del Estado como principal organizador de las relaciones sociales en el espacio público, como también las agencias de la gran prensa y las agencias independientes que operan en conjunto con los movimientos sociales.
Juntamente com a configuração de uma cultura visual plural e diversificada durante o siglo XX, a questão social também emergiu no cenário público de formas distintas e em diferentes locales, alimentadas por los movimentos sociais e políticos de procedências e tendências também variadas, do movimento operário por las demandas por libertarse, del movimiento operario a las demandas por libertad sexual, pasando por la lucha de los derechos civiles, movimientos postcoloniales, etc. Todo esto captado por profesionales atentos al fragor de los acontecimientos. Tales imágenes componen un catálogo de donde surge una historia redefinida por el estatuto técnico propio al dispositivo de la representación, la cámara fotográfica. En este otro tipo de escritura de la historia y el local de su producción, las agencias de producción de la imagen, el sujeto de la narrativa, los fotógrafos, dividen con los institutos históricos, con las academias literarias, la tarea de imaginar la nación e instituir los lugares de sus memorias. Para el historiador inglés Benedict Anderson, la prensa capitalista desempeña un papel fundamental en la elaboración de la nación como comunidad imaginada en la modernidad. Así, la experiencia fotográfica del siglo XX redefinió las formas de acceso a los acontecimientos históricos y su inscripción en la memoria pública, al punto de poder contar la historia del siglo XX por sus imágenes. Al mismo tiempo, la producción de imágenes fotográficas tornadas registros de procesos, situaciones y sujetos históricos, contribuyen significativamente para la configuración de los sentidos atribuidos al espacio público en la contemporaneidad. La fotografía pública durante el siglo XX puede ser comprendida según los itinerarios del realismo fotográfico en la práctica fotográfica y la expresión del mundo visible, y de la práctica creativa en que la fotografía, entre varias tendencias, fue pensada como una expresión autoral asociada al movimiento pictórico y a los patrones clásicos de representación artística. En el mundo del arte, la fotografía puede, por un lado, educar la mirada y por otro, transgredirlo, colocando en evidencia el lugar del público en la dialéctica de lo que veo y lo que me mira. En términos del primer itinerario, la fotografía estuvo, es la idea de estar asociada a las agencias gubernamentales y la prensa ilustrada y la producción de noticias, actuando como una especie de ventanas que se abrían para el mundo, mostrándolo de forma más realista. Continuando en este rumbo o tendencia, la producción fotográfica del siglo XX se asoció con las prácticas de registro social, sirviendo para documentar las condiciones de vida de los diferentes sectores sociales, los desplazamientos humanos, conflictos y situaciones límites. En ese movimiento, la práctica fotográfica de diferentes agencias del Estado, la prensa, resultó en archivos fotográficos fundamentales para componer una narrativa de la historia contemporánea. Essas coleções fotográficas poderiam resultar de uma experiência autônoma, como os exemplos de agências independentes como a Magnum, ou associadas a projetos governamentais, como é o caso da Farm Security Administration, agência governamental criada em los anos 1930, entre outras funções, para documentar a recuperação de los Estados Unidos durante a recessão. Sin embargo, tanto en uno como en el otro modo de agenciar, la autoría fotográfica se define por el compromiso con una causa o un proyecto. Investigar la biografía de los archivos fotográficos nos permite conocer un poco más de los usos, funciones de la fotografía a lo largo de un periodo histórico y nos permite evaluar cómo hay experiencias históricas que solo tenemos acceso porque fueron fotografiadas. Además del tránsito de los archivos a las diferentes formas de exposición o publicación, redefinen los significados de las fotografías en sus circuitos sociales. En la secuencia,
les apresento um estudo de um ativo em particular e suas formas de agência. A coleção de fotografias produzidas em los anos 1930 por um conjunto de fotógrafos e fotógrafas contratados por el governo de los Estados Unidos, que compõem o ativo da Farm Security Administration, FSA, acessível em linha em el sitio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Duas séries me chamaram a atenção. A primeira é a relação das fotografias elegidas por el público em consulta e a outra por los activistas. Creo que estas duas séries é uma maneira interessante de evaluar os destinos de las imágenes en el espaço público visual. Mientras les apresento a série, essas duas séries hago uma reflexão sobre sua dimensão como fotografia pública. O trabalho de los fotógrafos em comissão por el gobierno de los Estados Unidos para produzir registros de las condiciones de vida en las ciudades, obras públicas, acción social del Estado, permite evaluar las estrategias para dar visibilidad a la acción gubernamental segundo os códigos que organizam a cultura visual de las sociedades burguesas occidentales desde fines del siglo XIX. Um dos elementos que fundamentam esta ação foi lançar para o universo da magia, ao qual os primeiros usos da imagem técnica estão associados às representações do poder. Um segundo elemento importante foi a incorporação de artistas no projeto governamental, cujo trabalho vem acompanhando de uma educação da mirada e de um conhecimento estético que sintonizavam com os valores da sociedade liberal, incentivadora de las artes e de los talentos. Paralelamente, o circuito social da fotografia pública recetava que, para de fato ella existisse, deveria ter garantizada sua publicação em revistas, periódicos, álbuns e etc. As imagens da depressão americana são emblemáticas, pois configuram o imaginário da sociedade dos Estados Unidos de los anos 30, mientras observamos com atenção para o circuito, ou seja, as etapas de produção e as maneiras de agenciá-las. E é importante que os fotógrafos contratados por Roy Stryker, agora tinha que parar, mas igual, vamos continuar e quando se pare, eu paro. A defesa destes valores humanistas foi muito importante para estas fotos. Em la sequência, hablo pouco de Brasil. Em Brasil, o circuito social da fotografia pública desde fines do século XIX e durante o século XX foi caracterizada por uma forte presença do Estado e da grande prensa. Solamente a fines de 1970 se percebem circuitos sociais mais autônomos em relação com o Estado e a prensa, destacando-se o movimento das agências independentes. Neste tipo de prática fotográfica se inverte en la construcción de una comunidad de imágenes, formadas por temas, acontecimientos, personas y lugares que tanto orientan la comprensión de los procesos de construcción de la identidad social, racial, política y ética, nacional y etc., como confirma el rol de la fotografía pública independiente. Y ya estoy encerrando. En conclusión, em linhas generais, o que define a categoria de fotografia que eu denomino de pública é a forma como se relaciona institucionalmente com o espaço público por meio de uma agência, Estado, grande prensa, prensa autônoma ou movimentos sociais. Sua função de ativo de uma prática fotográfica e de ação política, que revelam a experiência dos sujeitos históricos dentro e em relação ao espaço público, entendida como espaço comum e compartido, onde se desenvolve as vivências coletivas e os acontecimentos históricos, arena de conflitos e participação em uma sociedade moderna e complexa. A função da narrativa visual de acontecimentos históricos que atribui sentido comum às experiências culturais distintas. Também são produzidas por agências que operam com a noção de compromisso como forma de autoria ou de comprometimento como forma de autoria. Assim, os fotógrafos credenciados e ou comissionados por estas instituições
presentan su trabajo en el mundo visible por medio de esta relación de pertenecer a un proyecto colectivo, mostrando una práctica social que incide sobre el espacio público, en cierta medida configurándolo estéticamente, un espacio público visual. Así, ya pública no solo es la fotografía publicada, como es aquella que se refiere al espacio público como tema, y que en este espacio tiene su lugar de referencia política. Es la fotografía que proviene del espacio común, del common space, donde las manifestaciones comunitarias populares colectivas se presentan. Es la imagen que da un rostro a la multitud, que distingue al ciudadano común, pero también es la imagen del control social y de la vigilancia. Es la imagen de las instituciones estatales y de la acción del Estado. Fotografía pública no es en absoluto un concepto establecido, y las consideraciones aquí realizadas, y me disculpo de la manera un poco apresada de hablar, fueron hechas para fomentar el debate. Faltaría considerar aún las intersecciones espaciales y la forma como lo privado entra en la escena pública contemporánea. Por ahora, me limito solo a hacer preguntas y les agradezco muchísimo la atención.